Hola a todos, buenas tardes. Es una buena hora para empezar este directo. Ahora que cae un poquito ya la noche, empieza a dominar ya el reino de las sombras. Tenemos aquí un directo que hace mucho tiempo que lo tenía pendiente. Me hace mucha ilusión, la verdad, porque es sobre un autor que es un sabio. Tuve el placer de conocerlo hace meses y compartir con él conocimientos y básicamente su sabiduría, que es un crack. El libro que presentaremos, porque ya lleva todo el año con mucho éxito, es Nocturnalia, que es este libro que tenemos aquí. Es un libro que mezcla dos ingredientes básicos. Uno es el siglo III, un siglo de crisis constante, con invasiones en las fronteras de francos, godos, alamanes, en el este problemas con los persas, el imperio dividido que Aureliano lo va cosiendo como puede. Y luego otra cosa muy interesante que a mí personalmente me encanta, que es el mundo un poquito oculto, el mundo de la noche, el mundo oscuro, el mundo de las sombras, ¿no? Entonces, aquí este libro pues mezcla estos dos ingredientes de una forma magistral. La novela se devora en nada. Yo este libro me lo acabé en una semana, teniendo poco tiempo, es que la devoré. A mí me encantó. Así que nada, si os parece vamos a dar paso a esta persona que es un grande, así que espero que os guste. Será, por cierto, aviso, un directo breve. Lo haremos seguramente de media hora, poco más. A lo mejor el guión hace que se rompa todo y alarguemos, pero en principio nuestro plan es que sea un directo cortito, así que tenéis toda la tarde-noche para hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Vamos a ver si encontramos aquí a nuestro amigo Joel. Invitación lanzada. Vale, Joel, giramos el teléfono. Ahí estamos. Buenas tardes. Hola, ¿se me oye? Yo te digo perfectamente. Vale, perfecto. Quizás hay un poquito de eco, quizás porque no llevas auriculares. Si me oyes Vale, muy bien, baja un poquito el volumen de tu dispositivo y así no perjudicaremos al respetable. ¿Vale? bajo el volumen, así. Vamos a ver, ¿me oyes rebotado con eco? Poco. No, Yo creo que está bien ya. Pues muy bien. Bueno, Joel, por fin nos encontramos, ¿eh? Por hola. fin hacemos el directo previsto que teníamos aquí ya aplazado desde hace tiempo. Muchas gracias Así, por tu presentación. bienvenido a la gloria de Roma. Oye, no sé si puedo leer el primer párrafo de la novela. No sé si sería decir mucho o me dejas que ponga manos en la harina y que al público le dé gusanillo de seguir leyendo. ¿Qué te parece? Es Vale, que lo he releído otra vez y me ha encantado. ¿Te parece? Venga. perfecto, como quieras. A ver si lo sé leer con la entonación adecuada, porque tampoco soy un declamador, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Venga. Oh, reina de la noche, señora del inframundo y de los océanos sin luz, te invoco. Dame fuerzas para transcribir fielmente la cadena de acontecimientos que me llevó a convertir en tu más devoto servidor para toda la eternidad. Empezaré por describir la época en que me tocó vivir, mi breve existencia, la más turbulenta que el Imperio Romano había conocido hasta entonces. Un total de 26 césares se habían sucedido en los anteriores 39 años, de manera tumultuosa, sin que uno solo de ellos llegara a fallecer de muerte natural. Y así, mientras las legiones se desangraban en guerras civiles, los bárbaros penetraban por las fronteras y saqueaban impunemente todo cuanto encontraban a su paso, llegando con sus hordas hasta los más apartados rincones del imperio. Y esto sigue, hablando de Bagaudas, que me encanta, que ya hablaremos de ello. Y la historia empieza en el año 1033, a Burbe Condita, 280 después de Cristo. Vaya época, ¿no, Joel? Que has elegido más interesante, ¿no? Sí, cuando hace la dedicación a la Reina de la Noche, en realidad se está dedicando a Hécate. Es la diosa oscura, infernal, por así decirlo, de la brujería y la magia negra. Se empieza ya el libro dedicándolo a Hécate. Y claro, la época, digamos, es la más oscura del Imperio Romano, porque piensa que casi no nos han llegado textos escritos de esta época. Nos han llegado textos posteriores que hablan de esta época, pero de esta época en sí misma casi no hay ningún libro, ninguna crónica histórica, no hay casi nada. Es como un agujero negro en medio del Imperio Romano.
Y eso dice mucho, Claro, ¿no? es, De lo la llaman época. la época de, lo llaman la época de los 40 emperadores, porque hubo un montón de, bueno, 40 no llegaron, pero sí hubo 30 y pico emperadores que murieron todos de manera por asesinato, o sea, no murió ninguno de muerte natural. Algunos duraron 3 meses, otros 2 o 3 años, pero bueno, un desastre. Increíble. Bueno, yo he tenido la suerte de poder compartir directos con Carlos de Miguel y los amigos Sergio y Ángel, hablando del ocaso de Roma, que es una época, la época bisagra, ¿no? Entre el Alto y el Bajo Imperio. Y algo hemos tratado de esta época y realmente cuanto más investigaba es que más alucinaba con lo que había pasado en esta época. Y lo que tú dices, Mm. no hay fuentes coetáneas, hay alguna fuente puntual, pero son fraccionarias, no hay nada contundente como en otras épocas, ¿no? A nivel de volumen. Así que Bueno, y todos son un poquito. las crónicas que me leí habían sido escritas 100 años después de esta época. Hay un par de crónicas que hablan de esta época, pero son 100 años posteriores. La historia gusta también, que tiene su fiabilidad, ¿no? Sí. La entrecomillada, ¿no? Porque claro, hay cosas que sabes que políticamente son interesadas y están, bueno, tergiversando un poquito la historia seguramente en algún aspecto, pero hay otros hechos que, bueno, gracias a la epigrafía, otra serie de hallazgos arqueológicos también, pues se pueden confirmar hechos, ¿no? Pero realmente lo que está claro es que estamos en una época turbulenta, más no poder. Por ejemplo, en la cronología que tú dejas aquí atrás, podemos ver también, que no hemos comentado todavía esto, pero también es una época también de epidemias. Epidemias. Sí. Por ejemplo, la peste cipriana asoló el imperio del 249 al 271. Mermó el ejército, mermó a la población, el comercio de una forma bárbara. Únicamente superado, creo yo, con la peste justiniana del siglo VI. Creo yo, vaya, no creo que haya habido nada, aparte de esta epidemia, que sea comparable a lo del siglo III. Luego Sí, tenemos hubo. las invasiones de los francos y alamanes. Estas fueron buenas, ¿no? Bueno, es que estas fueron la primera horda de invasiones, pero solo saquearon, no funda. O sea, las hordas posteriores de que estamos en el año 280. Los bárbaros hicieron saqueos entre esta Tarragona y las villas de alrededor, por ejemplo, y un montón de territorios de Hispania. Y a partir de entonces, a partir de estos primeros saqueos, se amurallaron todas las ciudades más importantes. Por ejemplo, Barcelona, las murallas son posteriores a esta época para que no hubiera a haber más saqueos. Pero fueron solo estos saqueos, hasta que de verdad los bárbaros conquistaran el Imperio Occidental y establecían sus reinos, aún tendrían que pasar 100 años más. Y en época de Constantino, posterior a esta época caótica del siglo III, en el siglo IV, en la época de Constantino, habría de verdad una cierta recuperación que duraría medio siglo. Otra cosa, hablando de las pestes, lo más curioso de las pestes es que los romanos no tenían las pestes de la Edad Media. Es decir, la palabra peste, bueno, en latín, se usa para designar enfermedades altamente contagiosas que matan a muchísima gente. Puede ser cualquier cosa, virus, microbios. En el caso de la Edad Media, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV fue causada por pulgas que traían las ratas. En el caso de las pestes de los romanos, como eran tan limpios, iban tanto a los baños y se lavaban bastante más que en la Edad Media, parece ser que las pestes eran causadas por virus, como el coronavirus. Es decir, eran pestes respiratorias, transmitidas por vía respiratoria. Se cree que el sarampión o la viruela, tanto la cipriana como la justiniana, no se sabe seguro, pero creen que quizás fueron sarampión, la viruela o cosas parecidas, cosas que se transmitían por el aire. Y la primera peste negra, la peste bubónica, mejor dicho, según lo comentemos, Del siglo eh, XIV. Pero eso la eran las primera, ratas, no tenía nada que ver con la respiración. la primera podría ser la de la peste justiniana, creo yo, la primera que hubo. El tipo de Había la peste que conocemos. antonina también, creo. Bueno, en la época romana era la peste antonina y la cipriana. Y después hubo la justiniana, que ya solo afectó, fue en el siglo VI, y solo afectó en la época de Bizancio ya, cuando ya Y había los parece, presidentes de España. y Sí. diría que la cepa era similar a la de la peste negra. Ahí sí que hubo una peste de verdad. Es lo que yo creo recordar si no estoy equivocado. Las demás de peste tienen, bueno, el nombre, porque venía de pestibus, ¿no? Etimológicamente, creo. Pero de peste, nada. Eran enfermedades, como tú bien has apuntado, viruelas, ese tipo de cosas.
Realmente estamos en un contexto muy, muy decadente. El que le tocó vivir aquella época lo tenía magro, lo tenía mal, lo tenía mal. Y en Sí, estas épocas de catarsis, decadencia, de cambio de era, realmente aquí es cuando también las creencias también cambian, ¿no? Y los ritos y las supersticiones para un poco invocar, ¿no? Es un poquito también un momento óptimo para, con el caldo de cultivo que existía en la coyuntura, es un momento muy bueno para que aparezca una historia como la tuya. Supongo que la sí, elegiste claro. seguramente por esto. Bueno, es que a mí lo que me gusta de esta época es también que es como una especie de sorpaso, de puente entre la antigüedad clásica y la Edad Media. Porque claro, por ejemplo, se pasa de la religión politeísta de Júpiter, Venus y todo eso que era como el culto oficial. Pero a pesar de que el culto oficial en el foro siga siendo hacia el emperador y su familia y hacia los dioses del Olimpo, ya sabemos Júpiter, Juno, Venus, todos Marte, todos estos, la gran mayoría de gente ya empieza a creer en otras cosas y ya incluso ya con tirando hacia el monoteísmo. Entonces, por ejemplo, el cristianismo, que era muy minoritario, es en esta época de crisis cuando de verdad ya llega a ser mayoritario entre la gente pobre y ya es la mitad de la población. El mitraísmo aparece también en esta época. Sí. El culto a la diosa Isis era ya bastante anterior, pero también sigue gozando de popularidad. E incluso la religión oficial finalmente llega a un punto que incluso la propia religión oficial llega a cambiar y a hacerse casi monoteísta. Llega a haber una adoración al dios Sol, al dios Helios, casi monoteísta. Apolo o Helios o el Sol se llega a convertir en un dios omnipotente y mucho más importante que el resto de los dioses. Y además que se buscaba un dios único, ¿no? Que era para un poco cohesionar el imperio. A ejemplo, quizás, no sé si lo hicieron buscando el paralelismo con Persia o u Oriente, ¿no? Que tenían un Sí, único, bueno, tenían cultos evidentemente en Oriente diversos, pero siempre había un culto central, ¿no? Que era zoroastriano ¿no? Con su único dios, que quizás fue la primera cultura monoteísta de la historia. Y un poquito quizás Aureliano, que fue el que impulsó seguramente de forma decidida esto, buscaba quizás eso, ¿no? A nivel de cohesión del imperio, un dios, que luego se consiguió de forma definitiva tras la muerte de Constantino, sí, con el bueno, que fue que un cristianismo. poquito dio ese paso, ¿no? Con un dios cristiano, con la implantación que tenía ese dios era que tenían la herramienta para poder conseguir lo que se buscaba políticamente con aquello, ¿no? Mm. Y bueno, de hecho, ya relacionando con lo que decíamos antes de la magia negra, ah, el culto oficial a los dioses, a la tríada capitolina y al emperador y todo eso, tenía su contrapeso en un culto a los dioses del Averno, a la tríada infernal. En este caso, Caray. claro, era Proserpina, Plutón y Hécate. Y Hécate, sobre todo, la más importante de todas. A principio, Hécate, el origen es una diosa griega que era de las encrucijadas y los caminos, pero en esta época pasa a convertirse en la diosa infernal a la que hay que adorar para hacer magia negra, para hacer maldiciones, para ser usada por las brujas, para hechizos y cosas, bueno, cosas similares. Entonces, uh, es como una especie de reflejo de la tríada capitolina, pero al revés. Hay la tríada capitolina y la tríada infernal. En la De tríada, hecho, yo corrígeme si me equivoco, se llegó a legislar contra esto, contra esos cultos, ¿no? sí, Contra este tipo de práctica, se llegó a precisamente. legislar porque miremos cómo estaba de implantado. Sí que si con la libertad que tenía religiosa Roma, que permitía de todo, realmente al principio, mientras adorases al emperador o lo que te dijera el gobierno, la parte gobernante, te dejaban que lo que tú quisieras. Bueno, yo aquí ¿Cómo haría tenía que un, ser para que lo prohibiesen, para que lo legislasen y lo castigasen? ¿Cómo tenía que ser, no? yo haría un paralelismo con el satanismo. El satanismo es como una imagen en negativo del catolicismo. Usan el Correcto. mismo tipo de templos y lo hacen, pero muchas cosas las hacen al revés. En este caso, el culto a la tríada infernal era como el culto a la tríada capitolina, pero al revés. En vez de sacrificar animales blancos, pues, por ejemplo, sacrificaban animales negros, gatos, cabrones, bueno, o sea, Curioso. machos cabríos de color negro. Y era sobre todo, pues, para invocar tempestades, para enamorar, para
para resucitar muertos, para cosas. Entonces, los que practicaban el culto a la tríada infernal eran brujos. Entonces, la brujería y el culto a la tríada infernal estaba por ley condenado. Y como a las brujas y a los brujos y hechiceros y todo eso, la única manera que había no había manera posible de matarlos porque podían resucitar, la única manera efectiva de matarlos era quemándolos. Y normalmente lo hacían en un sitio público, por ejemplo en el foro. Entonces tenemos toda una serie de leyes en épocas romanas donde se quema a las brujas y a los hechiceros en público, en una plaza pública llena de gente. Esto recuerda mucho lo de la Edad Media, ¿no? Incluso lo de Correcto. los gatos negros y machos cabríos. O sea, en realidad, y además toda esta religión de brujas y de misterio y todo esto, como en la versión, es la versión en negativo de la religión oficial, igual que el satanismo de la religión católica. Entonces, hay muchos paralelismos y en realidad cambiaron muy poca cosa. Solo cambiaron el culto a la tríada infernal por el culto pues, a Satán y a los demonios, pero Es curioso, lógica básicamente es similar, todo ¿eh? muy parecido. No ha evolucionado hasta hace poco, no ha evolucionado mucho, ¿eh? Todo entronca en esa época romana que captaba todas las influencias del mundo que la rodeaba y las distribuía por todo el imperio. El Mediterráneo era un mar perfecto para expandir todo. El cristianismo, de hecho, se aprovechó de ello, ¿no? Pues he hecho mis deberes, Joel, he hecho mis deberes y me he documentado un poquito. Y si te parece bien, otra cosa aparte de la brujería que has comentado, que también entronca con la época romana, es la creencia en el vampirismo, que creo que tiene también su parte muy importante en esta novela. Entonces, yo, si te parece bien, leo mis 4 notas y vamos comentando, ¿te parece? Mira, Perfecto. en antigua Roma se conocía un ser llamado estrige o strix, vocablos que, créeme, aparecen aquí también, que yo esto lo he leído aquí, ¿eh? Sí. Tal como lo definen los romanos, es un ser de 4 patas, alas enormes como de murciélago, cara humana con espantosos ojos amarillos y pico de rapaz, a veces con colmillos. Atacaban especialmente a los bebés en descuidos de los padres, succionando su sangre hasta dejarles secos. Había un remedio que era bueno para protegerse de estos seres, que era un talismán con diente de ajo. O sea que imagínate, se ha llegado hasta ahora también de vampiros y la ahuyenta con ajos, ¿no? Esto desde entonces ya funcionaba. Luego también atacaba a los adultos. Y una vez agarraba a su presa, era imposible de separar hasta que no había succionado toda su sangre. ¿Cuándo se podían matar a estos seres? Pues cuando estaban saciados dormían y era el único momento donde eran vulnerables. O sea que es como el conde Drácula. Al final, el señor Bram Stoker seguramente se basó mucho en las creencias antiguas, ¿no? En Rumanía, que es donde justamente aparece la obra de Bram Stoker hablando de estos seres, se les conoce como strigoi, que son muertos vivientes que salen de sus tumbas y las striga, que en Albania también se llaman así, y son las brujas vampiras que atacan a los niños por la noche. Y esta es una historia muy curiosa que he descubierto, que la comentaré como anécdota, que es la de la protección que podías tener contra estos seres, que era usar pipas de calabaza con alfileres clavados en las puertas de las habitaciones y representaba que cuando llegaban los strigoi a puertas de las habitaciones, se veían las pipas, tenían una enfermedad o algún tipo de trastorno psicológico, les hacía contar las pipas una a una. Si se clavaban con los alfileres, tenías que volver a empezar a contar. Con lo cual, si tú distraías al strigoi de esta manera, la sorprendía la luz del día y así se convertían en cenizas. Esta es la tradición que hay en Rumanía. Es curioso cómo toda esta creencia romana ha ido evolucionando hasta el día de hoy en mitos modernos, pero todo está enraizado pues, en aquella época. Sí, la palabra romana strigoi viene de strigues, precisamente. La palabra strigues de hace 2200 años ha evolucionado en strigoi moderna romana, que es como llaman a los vampiros. Pero en realidad, este monstruo que tú dices de alas de murciélago, normalmente ya consideraban que era un brujo o una bruja que se metamorfoseaba en un animal. Precisamente los romanos creían que los brujos o las brujas, poniéndose un ungüento, podían metamorfosearse en un animal y nocturno y salir volando por los aires. Esto aparece, por ejemplo, en El asno de oro de Apuleyo, es una novela de la época romana en la que hay un montón de episodios de brujería. Entonces, yo, pues leyendo El asno de oro y otras cosas como las etiópicas y leyendo, por ejemplo,
cosas de resurrección de muertos que me recuerdan mucho brujos romanos que resucitan a muertos en la literatura romana de la época, leyendo cosas que me recuerdan mucho al vudú del Caribe, cuando los brujos resucitan a los muertos y les convierten en esclavos suyos, en zombies y todo esto, pues yo vi que en la literatura romana de hace 2000 años mencionaban casos parecidos, y casos parecidos a los vampiros, a los strigues. Entonces pensé, bueno, yo he leído un montón de novelas novelas históricas de época romana, he visto series, he visto películas, pero el elemento este fantástico no aparece en ningún sitio, y eso que en la literatura de la época se menciona muchísimo. Con lo cual cosa dije, ¿por qué no hago una novela históricamente bien ambientada que narre la decadencia del Imperio Romano en esta época, que ya es como el paso de la Edad Clásica a la Edad Media, y a la vez menciono todos estos elementos fantásticos de la época romana, los strigoi, que son brujos o brujas que con una pomada se convierten en estas bestias aladas que chupan sangre, o la resurrección de muertos, que he leído en un montón de obras clásicas. Esto es un clásico, que un brujo resucita a un muerto y lo convierta en un esclavo suyo, aparece por lo menos en 5 novelas de la época, distintas de la época latina. Y también que un brujo use remedios de amor para que las personas se enamoren locamente, pues también aparecen un montón de obras. Entonces, pues esto es lo que yo quería reflejar en mi novela. Pongo personajes que se enamoran locamente por algún sortilegio amoroso, brujos que se convierten en bestias nocturnas o que pueden resucitar a muertos, y todas estas cosas que he leído de la literatura. O sea, me gustaba conjugar lo que es la novela histórica, estrictamente. O sea, salen foros, juegos de anfiteatro, luchas entre cristianos y paganos y todas las cosas históricas de la época, y también sale, por ejemplo, la conquista romana de Palmira, cuando se revela. Pero a la vez quería poner también elementos fantásticos que he leído en la literatura romana, pero que no he visto en ninguna serie ni película históricas actuales ambientadas en la época romana. Yo tengo que felicitarte porque tu prosa realmente es ágil. Gracias. Yo creo que es de las novelas que más he devorado en los últimos tiempos. Realmente es un libro que cada página te pide la siguiente, y eso cuando lo consigues dice mucho del autor, así que te tengo que felicitar, ¿vale? Esa es la realidad. Y me gusta mucho la ambientación que le das, está muy trabajado, he aprendido muchas cosas de tu libro. Cuando más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes, me refiero de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, me encantó cómo describías la pinacoteca. Yo no me imaginaba que en la antigüedad pudiera haber un lugar tan colorido, con óleos de 500 años, por ejemplo, óleos que venían de hasta de la antigua Grecia, y que eso se perdió. Evidentemente la historia no lo ha mantenido, pero la gente no es consciente, yo no lo era en ese momento, hasta leer tu novela, de lo que podían existir lugares así en el Imperio Romano, con obras de óleos, como podemos ver ahora, del Renacimiento, y eso existía en la antigua Roma. Sí, es que existían. Es que, por ejemplo, en el Satiricón de Petronio sale que van a Atenas y cuando visitan la academia ven a un montón de cuadros antiguos que tienen 600 años de antigüedad en esa época, perfectamente conservados, y encima van montones de gente a verlos y admirarlos. ¡Oh, qué bien pintaban los pintores griegos en la época de Pericles! ¡Oh, qué dibujos tan admirables hacían hace 500 años! O sea, la gente, y en Roma existía, se tiene constancia que en Alejandría y en Roma existían, y posiblemente en las capitales del imperio de provincias también podrían tener su pequeña pinacoteca. Entonces, claro, esto es una cosa que llama la atención, porque estos cuadros, que eran tablas de madera o de tela pintadas a la témpera, no se ha conservado nada. Se han conservado reproducciones en los frescos. Hay muchos frescos de Pompeya en los que hacen ver que hay un cuadro colgado en la pared, y en realidad no es un cuadro, es parte del fresco. O sea, parece como escenas mitológicas. Pues ¿sí? Esos son reproducciones de cuadros auténticos que en esa época estaban sobre tela o sobre... Lo desconocía. Yo los he visto en directo, pero no sabía que reproducían cuadros. Ostras, es increíble, ¿eh? Increíble. Sí, las escenas de Pompeya, pues en realidad son reproducciones de cuadros de la época, pero es como un trampantojo. Hacen ver que es un cuadro colgado allí, pero en realidad es un parte del fresco. Maravilloso. Y también, la verdad, me encanta Yo también tengo una atracción, no sé por qué motivo, por las épocas un poco más oscuras y más decadentes, ¿no? Me gusta mucho la época, por ejemplo, del siglo VI,
las leyendas artúricas, cuando todo está hay vacíos históricos que te dan pie a soñar, ¿no? Y también el punto este de decadencia, bueno, evidentemente a uno le atrae mucho el imperio en esplendor, ¿no? Cuando está el señor Augusto, Trajano, o antes con la República con César o Escipión, evidentemente son épocas que cuando uno entra en el mundo romano, pues le atraen y explora y devora, pero cuando esto ya lo tienes un poquito controlado, ir arañando conocimientos de otras épocas, el siglo III es increíble. Y Sí, me gusta mucho no está explicado históricamente, no hay Mira, IVA de esa época, ni hay nada. para empezar, hay un emperador que para mí es un titán, y lo que hizo en 5 años Aureliano está a nivel de pocos emperadores de la historia de Roma. Para mí, es mi humilde punto de vista. Tal como cómo sellar las fronteras en Oriente y en Occidente, vale que sí que siguió un poco el trabajo de Claudio II, el gótico, que ya empezó a trabajar muy bien y ya dio los rudimentos del Resurgimiento. Pero realmente lo que hace Aureliano es tremendo. Y esta época, en conjunto, por mucho que haga Aureliano, el territorio como está, es que está devastado. Es que los francos alemanes, cuando tú empiezas la acción de la novela, donde pasan los protagonistas ahí cabalgando por la calzada y tal, en el caluroso verano de Tarraconensis, ¿no? Y describes muy bien la situación, ¿no? La situación han pasado por allí hace poco tiempo, francos alemanes del Ebro para arriba, han saqueado todo, imagino que la Galia devastada, el norte de Hispania devastado, las ciudades han podido esta vez protegerse con sus murallas, pero todas las villas por el camino están ya abandonadas, carbonizadas, las tierras baldías, increíble. Pero es que esto es real, o sea, cuando la villa de Osmunds, por ejemplo, que es una villa que está a una legua, o sea, 4 kilómetros antes de llegar a Tarraco, fue saqueada, incendiada, y justo en esta época, en el siglo III, quedó abandonada en esta época, las invasiones bárbaras de esta época. O sea, se descubrió una capa de carbón que era justo de finales del siglo III, de la época en la que está ambientada la novela. Entonces, empiezo mi novela con ella. Llegan los catafractos, que son estos legionarios que iban completamente forrados de hierro, como si fueran caballeros medievales, que también es una cosa que no aparece en ninguna serie, en ninguna película. O sea, la caballería romana de finales del Imperio Romano iba forrada de hierro completamente. O sea, solo dejaban los ojos a la vista, eran como caballeros medievales. Y bueno, pues Sí, llegan sí, allí y vienen a la todo villa. estaba inventado en Roma, ¿eh? Todo estaba yo siempre pienso, todo estaba inventado en Roma. Luego han podido rescatarlo, perfeccionarlo, pero ya en Roma te sorprende Sí, la sí, de es que cosas la que ya caballería estaban hechas. medieval viene de los catafractos. O sea, la caballería medieval de época feudal es una armadura y un casco y todo que deriva de estos catafractos de esta época. Bueno, pues llegan a la villa de Osmunds y ven ahí un montón de cadáveres y entonces el personaje principal, que es Constante, revive unos traumas que tuvo cuando él luchó contra los suyos, cuando él mismo era de Palmira y participó en la conquista de Palmira de los romanos. Entonces revive unos traumas de esta época. ¿Te fijas? Todos los personajes de esta novela son extranjeros. O sea, está Rodricus Eric, que es de origen visigodo. Está Constante, que es de origen árabe, bueno, palmirano. Eh, todos son, no hay prácticamente nadie que sea, la inmensa mayoría son extranjeros asimilados a la época romana y todos tienen sus traumas y sus secretos por descubrir. Y una cosa que tengo que decir, que igual empiezo la casa por el tejado y luego me olvido, pero y realmente no he dicho digamos, tus conocimientos académicos, cuáles son. Y tú eres una persona que eres experta en lo que sería literatura universal, que es lo que tú enseñas actualmente, pero tú eres un filólogo hispánico y anglo-germánico. O sea, tú tienes aquí unos Sí, conocimientos del lenguaje y de los vocablos que tú usas que está, bueno, fuera de toda duda. gracias, muy amable. Bueno, yo cuando te Bueno, conocí en persona, yo lo vi, era hablando en plata un chorreo constante de conocimientos, de todo, de cualquier tema. Hablábamos también me acuerdo yo, que hablábamos de los vascos en el Pirineo y tú me hablabas de los íberos también, que esteras ibéricas que también estaban allí, me explicabas una serie de cosas que decías, Jolín, estoy aprendiendo ya cosas que pensaba que ya sabía, pero tengo que desaprender para aprender más cosas en temas que yo pensaba que los tenía muy asumidos, muy claros, y son falsos, realmente hay otra realidad paralela por ahí. Y es tremendo. bueno, y es que, por ejemplo, a mí me gusta leer libros escritos en la época romana o libros escritos en la Edad Media, más que novelas históricas o crónicas de esa época.
Wow. Y entonces, claro, siempre vas descubriendo un montón de cosas que no son conocidas o que son cuando menos sorprendentes. Aparte de la literatura antigua de la época latina y griega, que me encanta leer, por ejemplo, Satiricón o El Asno de Oro, me lo he leído ya como 6 veces cada uno de ellos, y de la historia augusta y crónicas de estas que también me gustan, pues también lo que te comenté de los vascos y todo eso, eso está cuando estudias la historia de la lengua, que es también un tema muy interesante. La historia de la lengua castellana, cómo iba del latín clásico al latín vulgar y de ahí al castellano, o al catalán o a otras lenguas. Es tremendo. De hecho, hay una teoría ahora que está cogiendo fuerza, incluso desde algunos autores vascos, que llega un momento que hay una serie de paralelismos entre la lengua vasca y la lengua íbera, en los términos conocidos, que se está especulando en que el vasco puede llegar a ser incluso uno de los dialectos íberos que pudo haber y que es el último que queda vivo. No lo sé, claro, esto yo no soy experto en lingüista. Esto es antiguo ya, ¿eh? Ya Esto ya decían es un hace 100 poco años que el apócrifo. vasco y el íbero podrían ser, pero yo no lo creo. Lo que sí es ¿No? verdad es que el vasco cogió palabras del íbero, sobre todo, por ejemplo, los números y algunas Claro, otras cosas. estaban en Pero bueno, es contacto igual, también. ahora no, aquí nos estamos saliendo No, ya del por los, guión. Nos estamos salimos saliendo del del guión. guión. Muy bien, muy bien. Bueno, es Pues que en Rubén, realidad estoy cuéntame, escribiendo bueno, una ambiental en el mundo ibérico también. cuéntame tú, aparte de lo bueno de este libro, que yo os invito a que lo busquéis y lo compréis. De hecho, luego cuando acabemos el directo y publique como suelo hacer con otros escritores, cuando publiquemos el directo en historias, voy a publicar también un enlace para que puedan adquirir tu obra. Realmente merece la pena, es ágil, no llega a 300 páginas, es ágil. La verdad que no os va a durar mucho realmente. Cuando cojáis carrerilla, esto se ventila rápido. Bueno, esta tiene un truco. Hago que siempre pasen cosas. O sea, Pues sí, sí. siempre estoy preguntando, ¿ahora qué pasará? ¿Ahora qué pasará? ¿Ahora qué pasará? Y claro, esto es complicado porque, claro, yo intento hacer una descripción de la Tárraco y del Imperio Romano en decadencia de la época y tengo que escribir un montón de cosas, pero a la vez tengo que marcarlas dentro de la acción continua, de que pasa esto, pasa lo otro, después pasa lo otro, después pasa lo otro. Y claro, la idea es cómo meter al lector en la época sin descripciones enfarragosas y que de verdad se meta en la acción. O sea, que se pregunte en cada página qué pasará al cabo de varias páginas. Y bueno, pues espero Pues haberlo conseguido. lo consigues, felicidades. Gracias. Y ya tienes una persona con recorrido. Tú ya publicas en Espasa, ¿no? Has publicado también una novela histórica llamada Dies Irae. ¿Nos Ujú. puedes explicar un poquito esta obra de qué va? Yo no la he leído, pero bueno, persuádeme. Esta obra es sobre la conquista de Mallorca. Entonces Ajá. ya hablo de los cátaros, los templarios y todo esto. Y claro, la conquista de Mallorca explicada desde el punto de vista no del rey o de los caballeros, sino de un peón. Me salió, la inspiración para esta novela me salió cuando me leí la crónica del rey Jaume, el Llibre dels Fates, en catalán del siglo XIII. Bueno, soy tan friki que a veces me gusta leer cosas de estas. Bueno, pues había una página que hablaba de la conquista de Mallorca y explica habían asaltado las murallas varias veces y los defensores, que eran musulmanes, habían defendido muy bien sus murallas y los cristianos se habían retirado. Entonces el rey un día se planta, cuando ya los varones le dicen que si no conquista Mallorca al cabo de unos días ellos se irán y dejan ahí solo, el rey se planta ante el ejército y le dice, bueno, ahora vosotros, los 2000 peones que estáis aquí, vais a avanzar hacia las murallas. Si alguno de vosotros se detiene o huye hacia atrás, tengo a mis cientos de ballesteros, mis 500 ballesteros, apuntándoos a vosotros para dispararos directamente a cabeza si os paráis o huís. Y entonces, claro, yo me imaginé la situación de un peón de esa época que no tenía armadura, solo llevaba una lanza y un escudo de madera y, bueno, quizás una chaqueta de cuero y un casco de hierro, eso sí, pues avanzando hacia las murallas con todos musulmanes ahí defendiendo cara a su vida y detrás los ballesteros. O sea, solo no tenías opción, ¿no? O sea, una de dos, o era intentar asaltar las murallas y posiblemente morir en el intento, o bien que te pegaran un tiro de ballesta en la cabeza. Yo esto lo he visto en Hollywood, en la Segunda Interesante. Guerra Mundial, con Stalingrado, si no me equivoco, con los soviéticos, con la ametralladora esperando, o con los preparados, que si los soldados que atacaban no se giraban, les iban a matar también. Esto ya había ocurrido antes.
Todo está inventado al final, ¿no, Joel? Muy bien, pues bueno, luego hay otra obra, una segunda novela, antes de la que estábamos presentando hoy, que llegó a ser finalista del premio Isaac Asimov 2019. Una distopía. A mí también me encantan este tipo de obras. Me gusta mucho un mundo imaginario, bueno, una utopía con decadente también. Esto me puede encajar muy bien. Háblanos de humanofobia. Bueno, humanofobia lo que hice fue, pues, exagerar un poco lo que se hace en la distopía, exagerar varios males actuales y proyectarlos en el futuro, varios males de la sociedad actual. Por ejemplo, los ricos viven en áreas residenciales fortificadas, viven en barrios maravillosos, con chalets lujosísimos, pero en barrios rodeados por una muralla de hormigón de más de 10 metros de altura y protegidos por la legión. Y después los pobres pues malviven de mala manera en la ciudad. Después la gente, a pesar de que sean muy pobres, tienen una especie de móvil pero insertado en el cerebro. O sea, el móvil está ya dentro de nuestro cerebro. Y después la mayoría de gente sigue una ciberreligión muy enloquecida y en realidad está todo provocado por los demás arriba. Bueno, entonces el protagonista de la novela es un pobre chico que simplemente intenta huir para que no lo maten. Va huyendo de un sitio a otro porque resulta que es hijo de un proscrito político al que han matado y entonces está a lo largo de toda la novela con su novia intentando huir los dos para escapar de... Interesante. A mí lo del móvil implantado en la cabeza me parece más que plausible. En el fondo, al final, la Si tecnología ves a lo estará. hoy en día, sí. Es que al final la tecnología va a acabar mezclándose con los organismos. Y yo creo que esto es un paso evolutivo de la raza humana si llegamos a aguantar, porque también, viendo cómo está el mundo, a veces te planteas si llegaremos muy lejos en el tiempo. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, si sobrevivimos como especie, que la tecnología se implante, ya mezcla, ¿no? Te un concepto que se me ha olvidado, no me viene ahora, pero ya un concepto que hablaba de esto, ¿no? De la mezcla del organismo vivo con máquina. Y eso yo creo que es en la siguiente fase evolutiva, creo yo. Sí, Creo yo. Cyborg. Pues, oye, muy interesante, muy interesante. Pues ya solo me queda preguntarte por tus nuevos proyectos. Estoy ansioso y te digo, y cuando hice la crítica de tu obra, solamente le veía una pega, que no había secuela. Yo no sé si te has planteado hacer una secuela o no, y me gustaría saber en qué estás trabajando tú ahora, porque yo sé que eres una persona muy activa y muy productiva, y me gustaría que me explicaras en qué estás trabajando. Dime, Joel, ¿qué tienes ahí en el ordenador o en el papel? Bueno, yo estoy trabajando en dos novelas. Bueno, estoy intentando Wow, publicar una novela que habla de una guerra civil entre Cataluña y España. En este caso sería Ucrania. una Pero ucronía, me encantan. una- es una España poscomunista. O sea, la guerra civil la ganan los comunistas y entonces ocurre como en Yugoslavia. Está ambientada en 1990. Como hay tanta miseria porque se ha derrumbado el sistema comunista, entonces el País Vasco y Cataluña inician una independencia con una guerra armada, igual que la de Yugoslavia. Wow, esto es muy atrevido, ¿eh? Esto no va a Sí, dejar indiferente a nadie, ya lo sabes. bueno, pero a mí en este caso no es una novela de buenos y de malos, o sea, no hay españolistas buenos o malos o catalanistas buenos o malos. Hay buena gente y gente fanática en todos los lados. Y Como siempre ha después, sido. otra novela que estoy haciendo ahora es también, bueno, pero tardaré un par de años en acabarla, porque es que soy muy lento, un año o dos. Está ambientada en el mundo ibérico. Y entonces, pues intento describir. Hay artículos muy interesantes que hablan sobre el mundo ibérico, que hay un montón de hipótesis muy interesantes sobre los dioses, sobre los nombres de los íberos, sobre algunas costumbres. Entonces, yo mezclo estas hipótesis que igual no están demostradas con los hallazgos arqueológicos que sí están demostrados y con cosas que saco de textos contemporáneos de la época. O sea, me cojo textos fenicios o griegos de la época o romanos y intento ver qué es lo que tienen en común con los íberos y a partir de ahí intento reconstruir pues los nombres, los títulos, los saludos, los dioses. O sea, intento hacer una reconstrucción
literaria del mundo íbero. Y a la Un vez también pongo trabajo una historia de complicado, amor ¿eh? entre un Trabajo caudillo complicado, ¿eh? y una diosa ibérica. Perdona, lo último que has dicho no te entendí. ¿Puedes repetirlo, lo de la historia amorosa, perdona? Ah, que también pongo una historia de amor entre un mortal, un caudillo íbero y una diosa ibérica. Wow. Pues Que oye, esto es yo de creo las que mitologías. esta novela la vamos a tener que presentar aquí también cuando la saques. Ya sabes que este canal está abierto a autores como tú, tan prolíficos y de tanta calidad. No sé Gracias. qué te ha parecido, quizás nos vamos un poquito ya fuera del tiempo previsto, que ya hemos comentado tú y yo. Pero ¿qué te ha parecido? ¿Te has sentido cómodo en la Gloria de Roma, entre amigos, hablando de Nocturnalia y tus proyectos y un poco tu trayectoria? Sí, muy bien. Yo, perfecto. Muchas Pues no gracias. te, Esta es una oportunidad de divulgar mi obra literaria. También tengo que decir, en general, yo intento que, bueno, pues aparte de que meter el máximo de información posible y que sea sorprendente, que sorprenda al lector, pues también que el lector se distraiga con todas las aventuras y peripecias de los protagonistas. Intento hacer protagonistas un poco entrañables, con líos amorosos y con debilidades de corazón y estas cosas. O son sea, ingredientes necesarios, ¿no? También para que la trama se haga más sí, o amena, sea, creo yo, ¿no? por Al un lado, final, personajes interesantes que todos tienen traumas, todos se sienten que igual no pertenecen del todo al imperio y después con toda una serie de estos elementos de magia negra que aparecen, que al principio no se ve claro que es magia negra, pero al final resulta que sí, pero es magia negra inspirada en la magia negra en que creían los romanos, no es inventada mía en este caso, y también todos los acontecimientos históricos de la época. además Entonces, que lo intento yo todo y lo, hacer de- lo que no he apuntado antes es que tú esto lo descubres poco a poco. Yo hasta el final de la novela, yo todo lo que hemos comentado ahora no me lo imaginaba. Bueno, tenía algún atisbo de algo, pero voy descubriendo la magnitud de lo que va a pasar a medida que paso, me entro en el libro y pasan muchas cosas ya. Estoy casi en la parte final cuando me entero realmente de que se me confirman las sospechas de lo que Sí, es puedo que encontrarme, ¿eh? Está muy bien hecho. sigo un poco la trama de novela detectivesca también, o sea, bueno, no es una novela detectivesca, es una novela mezcla de fantasía e historia, pero hasta el final van saliendo las pistas y las cosas que hasta el final de todo no estás seguro. Pues oye, enhorabuena, Joel. No sé si quieres apuntar alguna cosa más al público o si te parece lo dejamos aquí ya. ¿Qué crees? ¿Hay alguna cosilla que quieras decir? Sí, si alguno quiere preguntar o algo, yo pues respondo. Vale, yo sí os animo a que sigáis a Joel en su canal. Bueno, en el directo os aparece el colaborador, que es la cuenta, si no me equivoco, es Joel Santamari 1, ¿verdad? Así Sí, que te pueden seguir, que tú eres una persona muy cercana, te pueden contactar y preguntar cualquier cosa de lo que sea, que seguro que vas a responder. Y bueno, pues lo mismo aquí también, Gloria de Roma, siempre respondemos a todo a lo que nos llega, salvo error u omisión, siempre se contesta todo lo que entra aquí en el canal. Pues lo mismo, si queréis aprovecharlos de un experto como Joel, pues no dudéis en contactar con él. bueno, gracias. Por cierto, tú también eres un experto, ¿eh? Dios mío, lo que sabes del Imperio Romano y de todo. Bueno, Buah. yo siempre digo, me apropio de aquella máxima que decía que soy aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Y al final soy aprendiz de muchas cosas y picoteo de todos lados, aprendo muchas cosas. Por ejemplo, hablando contigo, hoy he aprendido muchas cosas también. Y bueno, pues al final, quieras que no, cuando te arrimas a gente que sabe mucho, algo te va quedando, queda un pozo ahí de Yo conocimiento. tenía una cosa, yo hay un montón de cosas del Imperio Romano que no sé, muchísimas. O sea, es que y cuanto más estudias y más aprendes sobre algo, más te das cuenta de que hay cosas que ignoras. En este caso, y muchas cosas que ignoras precisamente porque no hay fuentes o no hay cosas que te lo expliquen. Por ejemplo, no hay absolutamente ninguna fuente escrita sobre el mitraísmo, ninguna. O sea, tenemos un montón de mitreos y ¿sabes? En la adoración a Mitra, en santuarios subterráneos que seguían los Es legionarios en la increíble. época romana. Hay un montón, hay decenas de mitreos que se han Mira, encontrado, decenas de esculturas, de pinturas. Pero está documentado que existía este culto en las legiones, pero no hay ni un solo texto religioso o texto romano que explique el culto a Mitra. O sea, esto te he puesto como ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que no tenemos ni idea. Es que cualquier persona que diga que lo sabe todo, miente, porque
Ya para empezar, faltan un montón de fuentes escritas sobre montones de aspectos y de temas. Igual el aspecto legislativo, las leyes de la época romana, las conocemos bien, pero al margen de eso, cultos domésticos, el larario, por ejemplo, cuando hacían el altar a los lares, por ejemplo, hay discusión sobre cómo interpretar un larario, y un larario está en todas las casas de Pompeya. En todas las casas romanas había un larario de estos para dar a los antepasados y a los dioses Hades y Penates, y no se sabe exactamente si estos representan a los Hades o a estos los Penates, si la serpiente representa a los antepasados, porque no hay ningún documento escrito que hable de esto, a pesar de que estuviera en todas las casas romanas. Es Al decir, final hay conjeturamos muchas mucho, más ¿no? cosas que Claro, desconocemos que las que sabemos del Imperio Romano. es curioso, es Porque, curioso. Es que sí, sí. no, o sea, sabemos mucho sobre los martirios cristianos, sabemos mucho sobre la historia de los emperadores, la historia en mayúsculas de las élites y los emperadores, de las conquistas militares, sabemos mucho sobre las leyes, pero sobre los cultos domésticos o la magia negra o el mitraísmo y muchas otras cosas no tenemos ni idea. Esto es una cosa que hay que... Incluso las cosas que sabemos, como esto que he dicho de la tríada infernal y de los estrigues. O sea, tú te enteras leyendo los textos latinos originales, pero cuando tú lees un libro de historia o ves una película histórica mitad de la época romana, no te mencionan para nada estos temas tampoco. el problema es que estamos muy distorsionados por Hollywood y por el tema audiovisual, ¿no? Sí, Cuando vas un poco a las fuentes o hablas con expertos como tú en la materia, que te has documentado muy bien y has trabajado mucho el asunto, descubres un mundo diferente y tú ya puedes imaginarte un mundo diferente. Y es precioso poderte imaginar realmente lo que pasó cuando tienes elementos, aunque sean fraccionarios, elementos diferentes a lo que es lo que tú ves desde niño en la televisión. Claro, yo me acuerdo de pequeño, pues yo me imaginaba Ben-Hur y hasta hace poco yo como estaba convencido que en las galerías iban a son de martillo, como en Ben-Hur. Y eso es una cosa que ocurrió en el Imperio Español, en las galerías bueno, de Lepanto, por ejemplo, pero no en la época romana. Ese tipo de conceptos de por fin. hollywoodienses los tenemos Habla- implantados ya casi en el genoma, ¿no? En el anfiteatro, por ejemplo, cuando tú lees un texto literario romano, meto en los juegos de anfiteatro en mi novela, para meterlos, pero no tiene nada que ver con ninguna película de Hollywood. O sea, primero hay un decorado con árboles y después tocan el órgano hidráulico, que suena, bueno, suena como la El música de Hydraulis, órgano normal de iglesias. me Pero encanta. ¿por qué? ¿Por qué hago eso? Porque yo he leído en novelas de la época romana, en concreto he leído en el Arsamandi de Ovidio y en el Asno de Apuleyo, que cuando hay carreras de cuadrigas o juegos en anfiteatro, la música que se oye por todo el recinto es de órgano. O sea, cuando tú veías juegos de gladiadores o veías carreras de cuadrigos, sonaría una música como la del órgano de las iglesias. Tenían Sería órganos, espectacular, ¿eh? por cerca de la arena. Entonces, claro, Imaginarte eso en realidad cómo era de verdad y no como te lo ha vendido Hollywood. Tenía que no, ser no, o sea, espectacular. Cuando lo evocas, madre mía, qué espectáculo. no, una música como si fuera órgano de Bach y ahí los gladiadores desfilando. Pues es, Sí, seguramente sería un poco menos pura. A lo mejor el órgano no sería tan fino en sonido como los no, modernos, pero pero tendría un sonido similar y potente, ensordecedor, que retumbaría, ¿no? Y no es el típico que, como tú los ponías por aquí, me parece, en notas históricas, como si fueran panderetas o, ¿no? O sí, los platillos, clarines esos trompetas. que tocan. Claro, es que Claro. es muy diferente a lo que nos han vendido. Al final, lo que tú ves te queda como la memoria fotográfica, te queda ahí, pero realmente cuando te documentas, Bueno, te das cuenta yo de tengo que que decir una cosa de era mis dos diferente. novelas históricas, tanto de la Edad Media como esta. Yo hago novelas anti-Hollywood, es decir, Me uh, encanta. en textos de la época meto cosas contrarias a lo que se ve en las películas. Para subrayar el error un poco, ¿no? No, o por referencia, por ejemplo, las Venatios eran juegos más importantes que los de los gladiadores, que eran, bueno, gladiadores pero luchando contra bestias. Pues Uh-huh. pongo una Venatio. En vez de hacer una lucha de gladiadores, pongo una Venatio. Y que luchan con sones de órgano y aparecen actores disfrazados de dioses cantando y todo esto yo lo he cogido de documentos romanos auténticos. ¿Te imaginas unos juegos de anfiteatro con música de órgano y unos actores saliendo con una trampilla del centro del anfiteatro, que tenían todos como resortes y trampillas en el centro, saliendo ahí un tío disfrazado de dios o de diosa y cantando, como si fuera una ópera? Pues es lo que había en esa época. O sea, y Y claro, esto no lo vemos no lo vemos en la tele. Es que ese es no, no, el quid de la verás en cuestión, ninguna ¿no? película, ni película histórica ni nada.
porque tienes que coger novelas o cosas de la época. Entonces, a mí me gusta, por así decir, hacer novelas antihistóricas en el sentido de que contradigan, basándome en textos reales, lo que muchas veces vemos por las películas o las series. Y realmente, si te lo paras a pensar bien, en el siglo III tenemos un material de primera para hacer un montón de obras de Hollywood, porque aquí podían sacar el Juego de Tronos en versión real, ¿no? Porque realmente en este siglo hubo un montón de cosas. Así que yo, si te parece bien, Joel, yo invito al respetable a que compre tu obra, que es Nocturnalia. No se ve bien que está al revés, pero bueno, se ve la portada que es maravillosa, que representa muy bien un personaje que aparece por ahí importante, ¿verdad? Saliendo de una tumba, de un panteón. Esto ya es, vamos, es muy representativo de lo que hay aquí. Aquí hay batalla, aquí hay amor, aquí hay mucha conjura. Tenemos la versión inquisidora de esa época, del siglo III también. Aquí nos encontramos un montón de elementos que nos van a dejar indiferentes. Así que yo nada, invito al público a que investigue y te lea y que disfrute sobre todo, que yo como yo lo he hecho. Pues muchas Pues gracias, Eduardo. Joel, bienvenido. Mi canal está abierto, nuestro canal, porque es un canal al final de todos los que estamos aquí, está abierto a ti cuando quieras. Cuando hagas tu obra basada en el tema ibérico, creo que aquí tienes el contexto también para presentarla, contexto histórico, así que yo estaré encantado también de tenerte aquí, si te parece bien. Y nada, seguimos en contacto, Joel. Vale, muchas gracias, ¿eh? Encantado de participar en tu canal y en la entrevista. Venga, Un placer. Buenas noches. buenas noches.